Hoy vamos a estar dialogando con justamente el director para el área de Latinoamérica del Centro Simón Wiesenthal. Me refiero justamente a Ariel Helbrun, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, ¿eh? ¿Cómo va eso? Hola Pedro, ¿qué Bien, bien, tal? un Buenos gustazo, Ariel. días. Realmente contentos de poder establecer esta charla, este diálogo contigo, porque realmente estamos viendo como que hay otra vez un movimiento medio extraño en relación a lo que ya conocemos en el área iberoamericana, en relación al tema de el avance otra vez, curiosamente, de algunas personas que están elaborando alguna estrategia para volver a reflotar ese antisemitismo del cual ustedes vienen trabajando hace tantos años y que realmente llama poderosamente la atención, ¿no? Bueno, a ver, ¿a qué llamas un reflote? Digamos, nosotros notamos que siempre hay actividad. A veces se ve más, a veces se Claro. ve menos, Ujú. pero digamos, ¿a qué atribuís vos o por qué vos me preguntás esto? Digamos? Como que se van reactivando algún tipo de acciones de agresión, viste, de maltrato con determinados temas que van surgiendo relacionados muchas veces con el tema del propio judaísmo. ¿No? Lo estamos viendo las actitudes que están tomando algunos mandatarios non santos de la región, como el caso de las declaraciones formuladas recientemente por Maduro en Venezuela, la Ok, relación que hacen muchos ahora. personajes con el tema de los conflictos en Medio Oriente, que reavivan un poco justamente estas cuestiones, ¿no? Uno de nuestros más sabios funcionarios, el doctor Shimon Samuels, Ajá. dice que el antisemitismo es como el mercurio, digamos, Claro. que siempre está presente, pero cuando la Sí. situación, por alguna razón, eleva Ujú. la temperatura, se expande. Ajá. Entonces, es como que crece, que siempre está, pero digamos, está latente que pueda crecer en Sí. volumen. Ujú. Eh, las declaraciones de Maduro son altamente preocupantes y ayer me resultó más preocupante aún ver que el embajador argentino sostenía más las declaraciones del país en el que estaba llevando a cabo la representación que defendiendo a su propio país. Claro. Mm. La verdad que altamente preocupante. Ajá. Eh, en un ataque a uno de los tres poderes de la nación, lo cual me pareció bastante complejo. Eh, y, lo que es preocupante de aquí es que Maduro se está, digamos, ya la alianza con Irán que tiene Venezuela ya era preocupante desde hace tiempo. Ajá. Y elementos que vienen en un crecimiento Exponencial, ¿no? grande. Y, Sí. digamos, voy Ujú. a tratar de contextualizar un poco esto que decía. Irán empieza a tener determinadas actividades dentro de la región, primero en una forma clandestina a través de la triple frontera entre Argentina, Claro. Paraguay y Brasil. Un tema muy Desde ahí caliente, ¿no? vino Que el siempre apoyo está vigente, parece logístico. ser. Sí. Ujú. Bueno, pero desde ahí vino el apoyo logístico Ajá. que tuvieron los dos atentados terroristas en la Argentina. Hoy, si bien siguen existiendo esas actividades clandestinas, tanto Argentina como Paraguay han declarado a Hezbollah como agente terrorista. Brasil aún no lo ha hecho, Ujú. pero, digamos, ha perseguido algunas de las actividades puntuales. Hoy no necesitan hacer este tipo de actividades clandestinas desde que las hacen a plena luz del día en alianza con Venezuela. Es Ajá. decir, han mudado estas actividades para poderlas hacer desde a plena luz del día y ejemplos claros de esto fue el ex vicepresidente venezolano Tarek Al-Azaimi otorga pasaportes venezolanos a miembros de Hezbollah para que se movilicen en la región. Ujú. Es decir, para decirlo claramente, gente que ni siquiera habla el idioma anda con Sí. pasaportes venezolanos O sea, por todos lados. moviéndose Claro. por la región y son agentes Ujú. terroristas. Esto es alguno de los casos Vas a que hemos visto en encontrar. las últimas horas, Ariel, estos No, esos iraníes, son iraquíes, que eso iraquíes. es otra Ajá. situación. Pero se había Pero hablado en estamos hablando algunas, de pasaportes reales, no claro, pasaportes falsos, ajá, ahí es que otro fueron temita, otorgados claro, por el Estado venezolano. claro. Ujú. Estamos hablando de esto hace unos cuantos años atrás, unos Sí, 5 o 6 años atrás. ajá. Sumale a esto todo el trabajo que están haciendo en conjunto con el tema del petróleo y los barcos que van y Ujú. vienen, los aviones de líneas aéreas que trabajan junto
entre Venezuela e Irán, Ujú. los apoyos militares, las cadenas económicas dentro de Venezuela, como cadenas de supermercados que son Claro. de iraníes, Ujú. y por supuesto, bueno, desde lo cultural, desde un montón de bases diferentes, Sí. sumémosle a ello una donación del Estado venezolano de 1 millón de hectáreas a Irán con fines que no se conocen, el sostenimiento de una red de comunicación que habitualmente propaga fake news llamada Hispan TV, Ajá. y todo eso Es un combo muy peligroso, es una ¿no? alianza cada Claro, vez más fuerte. Lo claro. último que se nota, y aquí cierro el comentario, es que además el, el lenguaje negacionista y antisemita que Ujú. tiene Irán en sus manifestaciones está siendo utilizado por Venezuela. Entonces, aquí se enmarcan las declaraciones sosteniendo, por ejemplo, que el atentado contra la AMIA fue falso, Ujú. o empezar a hablar de un Claro. autoatentado, que es lo mismo que venía sosteniendo Irán Ujú. para poder negar la cooperación con la justicia argentina, y volvemos a distintos momentos como la firma del memorándum, como Sí. lo que han sostenido a lo largo del tiempo. Ujú. O sea que la idea un poco es tratar de tergiversar la información de una manera mercenaria para llevarla a otro punto, ¿no? Mirá, negar que el atentado a la AMI existió cuando hay pruebas claras en la Contundentes, causa, claro. y seguir Ujú. hablando de un autoatentado, de un falso positivo, es Ujú. grave. Y Claro. ayer estas manifestaciones que la semana pasada Maduro las hizo en una conferencia de prensa, ayer ya estaban en un spot publicitario que se pasaban en la televisión Claro. venezolana. Claro. O sea que hay una doble intencionalidad, pero ¿de qué manera esto se está expandiendo en la región de Latinoamérica? Porque eso es lo más preocupante, ¿no? Lo que ven varios organismos que están justamente siguiendo de cerca esta actitud que tiene Venezuela en complot justamente con un gobierno como el iraní, que sabemos que va siempre en contra de lo que es de alguna manera la democracia internacional, ¿no? Está intentando cada vez más atentar contra ella, ¿no? Bueno, a ver, aquí lo preocupante es que aquellos que, digamos, hablando de un discurso antiimperialista, Ajá. irónicamente lo que están haciendo es ayudando a otra potencia expansionista que Ujú. no tenía antes intereses en la región y que ahora la región se ve cada vez más afectada por esta influencia. Claro. Es decir, Irán empieza a tener cada vez más influencia dentro de la región, Ujú. de una forma cada vez más preocupante. Y digo preocupante porque los intereses que tienen no siempre son intereses santos. Ya Ujú. sufrimos este, 3 atentados terroristas, por lo menos, que podemos identificar Ajá. en la región. Es decir, sumale a la Embajada de Israel y a la AMIA, el generado contra el avión de alas chiricanas en Panamá un día después del atentado de la AMIA, en Ajá. donde volaron un avión en pleno vuelo. Claro. Eso como que quedó medio taponado, ¿no? No tuvo tanta difusión como los atentados de la Argentina, ¿no? Ahí también hubo tal vez algún apañamiento de ciertos gobiernos para tratar de no dar a conocer y difundir adecuadamente esto que estaba pasando. No, en realidad lo que aquí sucedió es que las pruebas de que se trató de un atentado de Hezbollah Ajá. aparecen recién hace unos 4, 5, 6 años atrás. Ujú. Donde hasta ese entonces en Panamá no se sabía, no podían identificar qué tipo de atentado había sido. Ujú. Y recién empiezan a aparecer las pruebas, a través de que investigaciones de que algunos servicios en Israel han realizado, y Ujú. que en su momento Netanyahu, siendo primer ministro, se lo entrega esos resultados al presidente panameño. Ujú. Y a partir de ahí se empezó a saltar a la luz esta participación. Claro, Antes se sabía que había habido un atentado, una Ajá. explosión de un avión el día 19 de julio del 94, Sí. pero, digamos, y con toda intencionalidad, porque, digamos, muchos de los... era un pequeño avión que viajaba desde la ciudad de Panamá hasta el puerto Franco de Colón,
donde muchos empresarios, digamos, empresarios judíos que viajaban, que tenían intereses en ese Puerto Franco, Sí. viajaban habitualmente en ese Ajá. vuelo. Claro. Y justamente ese fue el vuelo donde una persona que no era conocido, no era un habitual y todo eso, después se identificó como que fue un objetivo, digamos que fue una persona, un agente de Hezbollah que subió al avión Ajá. y está entre los que no sobrevivieron, obviamente. Claro. Ujú. ¿Vos crees que hubo, de alguna manera, o estiman algunos organismos, como el caso de ustedes del Centro Simón Wiesenthal, que hubo una doble intencionalidad de parte de algunos gobiernos y de algunos medios de comunicación de tapar esta cuestión? Porque también viste que se ve en algunos titulares que presentan algunos medios de comunicación corporativos en la región, como que siempre hacen referencia al tema del gobierno judío, que los judíos, y eso también tiene un trasfondo de tipo político intencional a veces para desorientar y tener una actitud mercenaria. Perdón, pero no entiendo la pregunta. Perdóname Evidentemente, que, está que insista. perfecto. ¿A qué te estás refiriendo? Sé un poquito más claro y yo te A voy a ver, contestar. A el ver. accionar que tienen algunos medios de comunicación en la región, específicamente en Latinoamérica, que siempre, viste, Sí. llevan como un mensaje subliminal o oculto a través del tipo de información que bajan a la sociedad en Latinoamérica. ¿No hay también una doble A ver, intencionalidad? estamos hablando, por ejemplo, frente a rebrotes del conflicto entre Israel y, la- Claro, y los, por y ejemplo, los uno de esos dirigentes casos, ¿no? palestinos y, Exactamente. y cómo, Ujú. cómo se refleja en la noticia. Así es. Ok, Ujú. bueno, ok, ahora me quedó un poquito más clara la pregunta. La realidad es que no tiene que ver solamente con América Latina, sino que Ujú. muchos medios en Sí. América Latina no tienen un corresponsal directo en la región, sino que lo que hacen es comprar los cables de las agencias internacionales Ajá. y repetirlos y, digamos, y utilizar esos cables de una forma ideológica respecto del lugar. Entonces, vas a encontrarte un titular donde dicen, en medio de ataques de Israel Ujú. a Gaza, mueren 15 niños palestinos y vas a verlo como sucedió desde hace 15 días atrás, Sí. Ujú. cuando comenzó esta operación que duró Claro. 3 días. Lo que no informan a continuación es que Israel hace esta operación porque tiene la inteligencia de que el grupo terrorista yihad islámico iba a desarrollar ataques con misiles, que Ujú. en 3 días la yihad islámica mandó más de 1.100 misiles y que Claro. los 15 chicos que murieron Claro. murieron porque el 25% de esos misiles cayeron en propio territorio de Gaza y Ujú. algunos estaban cerca de la zona donde se dispararon los misiles y ocasionó fuego amigo que mató a su propia gente. Claro. Y esto no te lo cuentan en Claro. forma habitual. No lo Y ahí clarifican, sí, por claro, ahí está el supuesto, hay tema. Ujú. cierta Ujú. intencionalidad. Porque se sabe Claro que hay también una que cierta son muchos intencionalidad. chicos, mujeres, ancianos usados, utilizados como escudos, ¿no? Por estos grupos, por estas organizaciones terroristas, ¿no? Mira, la realidad es que en estos ataques hay varias faltas digamos, a las convenciones internacionales utilizadas por Yihad Islámica y en otros momentos por Hamas o Hezbollah. Ajá. Digamos, atacar primero a población civil, Claro. o sea, Ujú. en segundo lugar, disparar desde lugares utilizados como escudo humano, por ejemplo, escuelas o hospitales. Entonces, tienen los lanzamientos de los misiles desde estos lugares utilizando como escudo humano a su propia población. Ajá. En tercer lugar, la construcción de túneles. Es Claro. decir, todas estas cosas están absolutamente castigadas en las convenciones internacionales Ujú. y declaradas como que son actos repudiables dentro de lo que es, entre comillas, las reglas de la guerra. Claro. Y yo quiero insistir con algo que, digamos, cuando empecé este comentario. Yo me referí a que este es un conflicto entre Israel y determinada dirigencia del pueblo palestino. Ujú. Yo no hablo de conflicto árabe-israelí porque el Claro. conflicto árabe-israelí no No existe y existe, esta es la claro. Sí, sí. muestra a través de
países que están normalizando relaciones con Algunos lo quieren Israel. utilizar No es, por cierta actitud justamente de doble bueno, intencionalidad, que es lo que yo te decía, hoy no claro. existe como tal Ajá. un Concreto al respecto, conflicto claro. generalizado entre el mundo árabe e Israel. Ajá. En segundo lugar, cuando hablamos de Israel y Palestina, el hecho de defender la existencia de Israel no significa negar el derecho del pueblo palestino a su propio Estado, sino que estamos hablando con distintas facciones que dirigen eventualmente a los destinos de los palestinos que por una u otra razón no llegan ni van a llegar a ningún tipo de acuerdo. Sí. Como por ejemplo, Hamas se sigue sosteniendo como un grupo terrorista que en su carta orgánica busca la destrucción no solo del Estado de Israel, sino de la existencia de los judíos en cualquier lado del mundo, Ujú. cosa que no se comenta habitualmente, y con esta gente no se puede hablar ni negociar porque no hay lo que negociar, y son los que gobiernan la franja de Gaza, donde Israel no Claro. está desde mediados de los 2000. Ujú. Y por el otro lado, la autoridad palestina que prefiere sostener este discurso donde parte de la ayuda internacional que recibe es utilizada para subsidiar a las familias de los mártires, entre comillas, donde se les paga un estipendio de por vida a aquellos que sacrifican su vida para poder hacer un atentado terrorista, y mantener un status quo, porque si se sentasen a reconocer mutuamente y generar un Estado, tendrían que a partir de ahí administrar impuestos, cobrarle a su propia gente y no Claro, recibir todo un más la ayuda temita. Claro. internacional, Ujú. cosa que hasta ahora les resulta cómodo. Ujú. Bueno, a ver, la última preguntita, Ariel, y te agradezco la atención de estar charlando y dialogando con nosotros. ¿Cómo están visualizando ustedes del Centro Wiesenthal los hechos, los acontecimientos ocurridos con el caso del fiscal Nisman y también lo que está pasando en estas horas todavía luego de varias semanas con el tema de la retención del avión iraní en el aeropuerto internacional de Seiza? Dos temas que realmente siempre vuelven a la palestra, ¿viste? Mira, la cuestión del fiscal Nisman es Ujú. una cuestión que la tendrá que terminar de dilucidar la justicia y hasta el Ujú. momento hay una sentencia firme que sostiene que fue un atentado. Ujú. No se podrá identificar quién fue la persona, pero que sí fue un asesinato. Eso Ajá. quedó claro para Sí. nosotros. Y que no hay duda de que esto sucedió en razón de la función que estaba cumpliendo y de la investigación que estaba realizando. Ujú. ¿Hay un Eh, seguimiento directo del gobierno israelí con respecto a este tema? Porque también, no lo viste, hubo sé, muchas fricciones. Ujú. yo no pertenezco al Está gobierno bien. israelí ni Ujú. tengo relación con el gobierno israelí como para poder Ujú. saberlo. Bien. Y en Eh, relación al tema Me del parece avión que venezolano-iraní, es de intención. sí. ¿Cómo? ¿Qué es de intención? Me decías, perdón, sí. No te entendí. No, no, te preguntaba en relación al tema del el caso del avión iraní, pero ¿El avión? No, bueno, redondeame al el avión tema. vamos ahora, Mm. digamos. Yo Sí, creo que el tema pasa por lo a siguiente. ver. Lo del avión se puede leer desde varios aspectos. Ujú. En primer lugar, hay que dejar trabajar, también hay que dejar trabajar a la justicia, porque se Ujú. trata de un hecho absolutamente irregular. Claro. Es una nueva, y volvemos al principio de la charla, creo que de casualidad empezamos a ver que hay algo extraño e Sí. irregular que Ujú. está sucediendo y Ujú. que no es la primera vez y que Claro. no es el único lugar en la región donde Ahí esto está. sucede, porque a Ujú. partir de que esto saltó de que pasó otro avión en Sí, Chile, hubo otro varios avión en vuelos fantasmas, Paraguay. ¿no? Claro, ahí está. Ujú. Entonces empezamos a ver de que hay un modus operandi extraño dentro de la región. Y esto Ujú. me lleva a lo que vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo. Hace 30 años atrás, la región sufrió el primer atentado terrorista con el ataque a la Embajada de Israel. Ujú. Por entonces, y luego junto con inclusive el juez Galeano, cuando le tocó hacerse cargo al principio de la investigación de AMIA, en todas las declaraciones decía, yo les pido paciencia, no estamos preparados para poder investigar un atentado terrorista, no tenemos ni la ley, ni el personal, ni nada. Ujú. Lo Sí. cual en aquel momento era inentendible. Han pasado 30 años y yo creo que no hemos utilizado esos 30 años para poder saber qué hacer frente a la posición o a la actividad terrorista. Ujú.
Tenemos algunas mejores leyes y algunos intentos hay algún avance en cuanto a la existencia de organismos que deberían investigar cuestiones de lavado de dinero, actividad financiera irregular, pero ¿qué hacer frente a actividad terrorista? Seguimos sin estar preparados. Ni los jueces, ni los gobiernos, ni nadie del personal. Y lo tenemos a la vista con esto, donde el choque de declaraciones que tuvimos apenas esto sucedió, donde algunos decían es una instrucción, o sea, empezar a ver cosas de esta naturaleza en algo que no deberíamos normalizar es preocupante. Claro. Bueno, esperemos, Ariel, que esto se vaya clarificando y ustedes a seguir trabajando con toda esa fuerza y ese ímpetu que le ponen para dar, digamos, claridad a la comunidad internacional, ¿eh? Hablamos en cualquier momento porque hay siempre muchos temitas que quedan en el tintero, pero lo vamos a ir desarrollando en otras oportunidades. Te agradezco, como siempre, la gentileza y la atención y estamos en contacto, ¿eh? A sus órdenes, gracias. Muy gentil, gracias, muy amable. Bueno, Ariel Helbring, ustedes lo escuchaban, algunos temitas que los propios oyentes y televidentes de Galáctica Internacional nos consultaban, ahí fueron clarificados justamente por el director del Centro Simón Wiesenthal para Latinoamérica, Ariel Helbring, que nos daba algunas respuestas a esas inquietudes que ustedes vienen planteando hace bastante tiempo. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.